no tengo problema que me graben. Está cargando, me dicen cuando lo ven bien. ¿Están viendo pantalla? Sí, profe, se ve bárbaro. Bien, perfecto. Arranco entonces porque esto para mí es bastante complicado, pero vamos con esto. Yo digo que la planificación, y lo voy a decir 1500 veces, no es la planificación que usan habitualmente objetivos, contenidos, actividades. A ver si lo repito. No es objetivo, contenido, actividades. Hoy ustedes van a ver por dónde voy a pasar yo y les sugiero vayan tomando nota. Entonces, la enseñanza para la comprensión tenemos que partir de un punto. Enseñar para la comprensión no tiene recetas. Si hay una receta que se aplica a más de una clase, eso no es comprensión. Por eso está en rojo y dice, la comprensión no tiene recetas. Pero sí, el desafío de esta clase para ustedes es que piensen cómo esto va configurando respuestas para su unidad y las preguntas que ustedes pueden ir anotando a medida que yo voy recorriendo. Lo primero que ustedes se tienen que preguntar es, si yo estoy en un séptimo grado, ¿cuál es la macrocomprensión? Una sola, la más grande, la más potente que me propongo para ese año escolar. Una macrocomprensión para todo el año. Supónganse que mi macrocomprensión es formar oyentes críticos. ¿Cómo las microcomprensiones que me propongo para cada unidad, lo que están escribiendo ustedes, cada unidad, ayuda a desarrollar esa macrocomprensión? Sí, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿cuál es la macrocomprensión? Que sea un oyente crítico gustoso de la música, que sea un participante activo y reflexivo en torno a la música. Entonces me pregunto, si yo tengo una unidad que no ayuda a esa gran comprensión, ¿puedo buscarle otros caminos a mis alumnos para probar, para que sean comprensiones lo suficientemente potentes para lograr esa gran comprensión anual? ¿Cuáles serían esos caminos? A lo mejor lo que tengo, buscado para la unidad sirve para construir una gran comprensión. El asunto es que no está lo suficientemente tramado con contenidos potentes, ideas potentes, teorías potentes que ayuden a configurar eso. Y la otra, la última cuestión es preguntarnos, ¿cómo sé yo si los alumnos comprenden lo que estoy enseñando? Ahora les pido que ustedes piensen en su recorrido como estudiante y recuerden una experiencia de aprendizaje, una situación de comprensión que produjo un quiebre. Algo que ustedes decían, hasta hoy pensé que la Tierra era cuadrada. Y hoy, a raíz de una pregunta que hizo un profe, una propuesta de un tema, yo me doy cuenta
que la cuestión va por otro lado y que me tengo que poner a estudiar eso. ¿Les ocurrió alguna vez una situación de quiebre profundo? ¿Cuándo? ¿Qué situación de quiebre comprensivo tiene almacenado alguno de ustedes? Chicos, miren que yo no veo si alguien se salió y quiere volver a entrar, ¿eh? Así que estén alerta con sus compañeros. Somos 6 todavía. ¿Cómo? Que está perfecto, somos 6 participantes todavía. Bien, perfecto. Pero les vuelvo a preguntar, ¿recuerda alguno de ustedes quiebre profundo que dijo, yo creí que lo sabía? A mí me pasó en la secundaria de darme cuenta o empezar a partir del evento de autores argentinos, darme cuenta de toda la riqueza que había en cuanto a la lengua y literatura en Argentina, que por ahí lo más conocido es, y que no está solamente Borges y Cortázar, digamos, hay Claro. muchos artistas y después empezar a buscar artistas locales, digamos, que hagan lengua y literatura, en mi caso, digo. Decime si te pasó esto, que cuando vos saliste de ahí, de esa clase, de esa unidad, empezaste a buscar por las tuyas otros autores. Sí, por eso me puse a buscar en Rafaela sobre todo, o a leer libros que ya, digamos, que ya tenía en mi casa y como decir, bueno, a ver, este es un escritor que es de Rafaela y voy a ver, digamos. Claro. O sea, cuando uno instala una comprensión potente que involucra al alumno, el alumno sale motivado para ir más allá de lo que se produce en clase. Esa es un llamado de atención, que yo me tengo que preguntar todo el tiempo en mi unidad. Si mi alumno quisiera ir más allá, ¿a dónde lo busca? ¿Qué busca? ¿Cómo busca? ¿Le di las herramientas para ir más allá? ¿Le abrí múltiples puertas para que él siga investigando? ¿O está todo cerrado en lo que va a pasar en esta unidad? Agustina, ¿te acordás de alguna situación en la universidad o fuera de la universidad en el secundario, como contó Agustina, en la que te haya pasado una cosa así? Sí, en el liceo, una de las profes, yo estudié en el liceo municipal, una de las profes de audio llegó para trabajar carácter en los cuadros de Mussorgsky Sí. y como que abrió todo un universo paralelo, digamos. O sea, esta idea de la obra, no solo musical, sino que la obra de arte en su conjunto y cómo se entrelazan entre sí y las ganas de buscar autores y de buscar nuevas músicas y estuvo muy, muy bueno. Me pasó un profe que hizo un guión, una unidad, con timbre, pero a través de las pinturas. Hizo una historia del timbre a través de las pinturas. En vez de partir al revés, nosotros siempre partimos del timbre y la música, él hizo una unidad partiendo del timbre, mirando cuadros desde la antigüedad hasta nuestra realidad hoy. Y les digo que fue una cosa tan extraordinaria, porque cada pintura que ponía desenmascaraba un periodo histórico que lo desenmascaraba a partir de quién era el pintor, en qué época vivía, cómo eran. Entonces íbamos a los luthiers de la época, qué característica tenían los instrumentos en esa época. No saben lo que fue, y creo que él trabajó 2 horas, mostró una secuencia de pinturas saltando de periodo en periodo. Y a partir de eso hizo una línea histórica. Bueno, entonces, cuando ustedes piensan en la unidad de ustedes, piensen que al alumno le tiene que pasar estas cosas. Y si no, tienen que volver a darle una vuelta. Sigo.
Este marco teórico de la enseñanza para la comprensión solo tendrá sentido si ustedes por cada placa vuelven a mirarla. Es como si ustedes tuvieran el espejo de la unidad adelante de ustedes, como en doble pantalla. Voy mirando mi unidad y voy escuchando lo que está pasando en la clase. Y les tienen que surgir las preguntas a medida que van procesando lo que estamos hablando. Y cuando salgan de acá, tienen que salir motivados a producir cambios en la unidad de ustedes. Comenzamos el viaje. Nosotros decimos que armar el itinerario para un año es armar un viaje a la comprensión que yo quiero producir para un año. Y así como cuando uno arma un viaje y piensa, ¿cuánta plata tengo? No puedo recorrer el mundo. ¿Cuánto tiempo tengo? No puedo recorrer el mundo. A ver, ¿qué recorte haría con este dinero y con este tiempo? Ustedes tienen un año con una clase semanal de 40 minutos, que encima está disminuida, son más o menos 32 semanas de clase. De esas 32 semanas de clase, tienen que sacar 4, por feriados, por actividades de la escuela, y sáquense otras 2 más por paros. Consecuencia que ustedes de las 32 clases ya se perdieron 6, por las razones que sean. Entonces, si ustedes dicen 32 menos 6, les da 26 clases. Entonces, de esas 26 clases tendrían 4 unidades de 5 o 6 clases cada una. 4 unidades. Ese sería el mapa de viaje para el año de ustedes. Entonces, lo que tengo que ver es, acá tengo los diseños curriculares y acá tengo las 4 unidades. ¿Cómo hago para que esas 4 unidades, cada una de ellas, involucre la mayor cantidad de contenidos? Y acá los remito de nuevo a los problemas. Si ustedes toman como ser problema pulsar de mi libro 1, problema pulsar de alturas, 3 alturas, de campo de la duración, de forma. Y si me voy a las habilidades básicas en música, hace percepción, ejecución y producción. Puedo trabajar intensidades, puedo agregar intensidades. Puedo trabajar lo que contaba recién Agustina, carácter, puedo trabajar carácter. Puedo trabajar tempo, velocidad, puedo trabajar tempo. ¿Puedo trabajar timbre? Sí, puedo trabajar timbre. Las 3 alturas pueden meterse adentro de los sistemas de organización de alturas, como sería el tritono, lo pentatónico, lo mayor, lo menor, los modos antiguos y viceversa, y todo lo que venga en el universo de sistemas. Sí, quiere decir que si la unidad es potente, ustedes pueden girar alrededor de un montón de contenido. Si la unidad no es potente, se les queda vacía de contenido, y entonces ustedes lo que tienen que agarrar es hacer un listado como para ir al súper y ver todos los contenidos por separado. Cuando ustedes ven todos los contenidos por separado, en ese caso se produce un glosario de un montón de contenidos, pero no hay aprendizaje potente, porque si el alumno no logra ver que todos esos componentes están adentro de una obra, ustedes no le están enseñando música. Le están enseñando materia prima, sonido. La música nunca aparece. Siempre aparecen los componentes por separado.
Por eso que tengo que buscar 4 unidades potentes y dentro de esas 4 unidades potentes tratar de concentrar la mayor cantidad de contenido. Entonces dejan de estar dispersos porque tienen sentido adentro de una obra. ¿Para qué miércoles enseño agudo, medio grave, si ese agudo, medio grave no está dentro de una obra? Entonces, yo no puedo perder de vista los diseños curriculares. A ver, primero los NAP, que son grandes estructuras para todos, y adentro de esos NAP, los diseños curriculares. Y adentro de esos diseños curriculares está mi planificación anual. Y de adentro de esa planificación anual aparecen las 4 unidades. Si yo pienso en la planificación anual, de esto ya vine hablando, lo que hago ahora es sintetizar en esta placa. ¿Qué gran desempeño comprensivo deseo para el año? Y yo les dije recién, quisiera un alumno que se amigara con escuchar comprensivamente, ejecutar comprensivamente, reflexionar sobre la música y convertirse en un consumidor activo de la música. Piensen en esa experiencia que contó Agustina y en esa experiencia que comentó Agustina. Cómo un objeto comprendido potentemente la llevó a leer muchísimo más, en nuestro caso sería a escuchar muchísimo más, a hacer muchísimo más con la música, a reflexionar. Y entonces la segunda placa, la que tiene el fondo verde, dice: ¿cómo defino aquellas cuestiones imprescindibles, importantes para el viaje, para el año? A la izquierda en azul, ¿cómo convenzo a los alumnos que ese recorrido que voy a hacer cuando yo entro primera clase del año? Este año vamos a hacer un recorrido con 4 unidades. La primera unidad va a trabajar tal cosa, la segunda tal otra, la tercera tal otra, la cuarta tal otra. ¿Cómo convencer a los alumnos, padres, colegas, directivos, que eso es lo importante en el viaje durante el año? Todo eso tiene que estar en la fundamentación de la unidad. Que ustedes tienen todo eso en unidad 1 del programa de didáctica de la educación musical. Y por último, cuando el alumno termine 7º año, ¿qué ganaría con esas 4 unidades? Acá, Agustina, vos te vas a tener que detener sí o sí, porque vos me vas a tener que hablar en el examen libre del plan anual. Para eso te vas a agarrar de las planificaciones de tus compañeros. Vos vas a tener la tuya, pero vas a tener la de Agustina Peretti y Ailén, y vas a tener la de Santiago Iusa y tuya, y la de Jesús. O sea que vos vas a armar tu plan de unidad con esas unidades que armó cada uno de tus compañeros. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. O sea, armo el plan anual con las 4 unidades nuestras. Claro. Entendido. Y sobre la que te vas a dedicar, posicionar y vas a explicar por qué, es sobre la que vos construiste porque es la que le vas a poner más empeño. ¿Sí? Bien. Ahora si yo voy en esta placa a la unidad de cada uno de ustedes. Ahí ustedes tienen que pensar qué gran desempeño comprensivo me propongo en el recorte de mi unidad. ¿Cómo defino aquellas cuestiones imprescindibles, importantes para el recorrido de la unidad? ¿Serían esta o estas
esta comprensión o estas comprensiones importante para el futuro del alumno? ¿Por qué? ¿Cómo y por qué usarían en su vida cotidiana este aprendizaje? Esto que nos contó recién Agustina Peretti, que dijo, salí de la clase deseando saber qué pasa con nuestros escritores, no solo argentinos, sino santafesinos, no, más rafaelinos. O esto que contaba Agustina, me impactó cómo aparecían en las obras el carácter, y me fui a ver en las otras obras qué le pasaba y demás. Entonces, ahí aparecería la última pregunta, que es, ¿qué comprenderán con esta unidad? Todos vamos al aula con la mejor intención, todos vamos a enseñar para que el otro aprenda. Lo que ocurre es que muchas veces descubrimos que comprenden mucho menos de lo que esperábamos. Se confunden. No le encuentran sentido a la red de aprendizaje, o no pueden incluir en la red de aprendizajes el contenido que ustedes llevaron. No pueden ni ven conexiones, no pueden provocar ellos conexiones ni ven conexiones. No pueden describir lo que aprendieron. No pueden pasar de un discurso a otro. Estoy cantando la canción ahora. Salite de la canción y contame por qué esta canción marcó un quiebre en tu vida. Esto que planteaba Agustina Peretti cuando vio esta cuestión de la literatura en la Argentina, esta cuestión de la literatura en Santa Fe, y se fue a revolver su biblioteca para encontrar material. Eso le debería pasar al alumno con sus músicas, con las músicas de sus amigos, con las músicas de su familia. Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿qué es una comprensión? Y lo primero que ustedes tienen que saber es que comprender significa hacer cosas con las que se aprendió, y no una cosa. Canto, no. Tiene que haber una variedad de operaciones que estimulen el pensamiento. Como sería explicar algo de la obra, demostrar algo con la obra, dar ejemplo con otras obras, generalizar con otras músicas, establecer analogías con otras músicas y sobre todo hacer cosas creativas con lo que se aprendió. ¿Sigo? Acá aparece esta cuestión de la comprensión es un proceso, agrego, lleva tiempo de aprendizaje en el alumno. No puedo apurar ese proceso. La comprensión demanda tiempos para explicar, para reflexionar, para volver a hacer, para mirar un gráfico, para mirar un escrito. Aparecen rupturas o quiebres cognitivos, pero si son súbitas iluminaciones y terminan aquí, como cuando ustedes ven un tema de los Lelutier que dice Eureka, después de una explicación larguísima termina diciendo Eureka, ahora no, ese Eureka no alcanza. Tiene que pasar lo que yo les
hacer recién. Tiene que poder explicar sobre eso, demostrar sobre eso, dar ejemplos sobre eso, generalizar sobre eso, establecer analogía. No es un momento, ahora sí, ya te entendí. ¿Y qué podés hacer con eso que entendiste? Si él no puede hacer cosas con eso que entendió, no sirve. Comprender entonces, llevar a cabo una serie de acciones o desempeños. Y ojo que acaba de aparecer una cuestión que voy a hablar después. Ojo con las habilidades rutinarias. Repito, ojo con las habilidades rutinarias. Escríbanselo en un borde que vamos a volver sobre esto. Si mi función en una clase es que el otro aprenda a cantar una canción, la va a repetir 1 y 1000 veces hasta que la aprenda a cantar, y eso es una habilidad rutinaria. Si eso no les sirve después para hablar, para ejemplificar, para demostrar, para hacer analogía, si aprende una clave rítmica, la repite hasta el cansancio hasta que la aprende, y terminó ahí, es una habilidad rutinaria. Comprender es más que una habilidad rutinaria. Es llevar a cabo una serie de acciones o desempeños que demuestren comprensión, y acá viene lo importante, y ampliación del campo que lleva a los alumnos a traspasar la barrera de la clase e ir hacia la vida. Y encontrar eso que está haciendo en la vida. Y le tiene que servir para hacer cosas en la vida. No es solo asimilar una clave rítmica, no es solo aprender a cantar una canción, sino utilizar el conocimiento que lleva más allá que a la habilidad rutinaria. El domingo estaba mirando una carrera con mi esposo porque a él le gustan las carreras de auto. Y yo miro pedacitos ahí, cuando llevo la comida a la mesa, la saco de la mesa, me acerco, alcanzo algo a la mesa, vuelvo, estoy cocinando, trato de hacer la comida para cuando termine la carrera, pero la carrera me la ponen a las 12, entonces la sigue más adelante de las 12, bien. Entonces, en una de esas llego y veo que los autos estaban girando, pero tenían que salir y tenían que cambiar las cubiertas y cargar combustible. Y entonces pusieron 2 situaciones. Uno, cargaron combustible y cambiaron las ruedas como que dijesen 30 segundos. Y a otro le llevó 2 minutos cambiar rueda y combustible. Cambiar la rueda por separado es una táctica. Cargar el combustible por separado es una táctica. Pero del equipo hay gente que está mirando una cámara, que le está avisando al conductor qué es lo que está pasando con el que va adelante, con el que va atrás, cuál es la curva que viene y en la cual debería hacer la acción para pasarlo al otro. O sea, la estrategia está arriba de todo eso, es juntar todas las tácticas de toda la gente que está ahí adentro haciendo cosas separadas para que el tipo gane la carrera. Entonces, para ustedes, que aprenda a cantar, que aprenda a marcar una clave rítmica, que aprenda de género, que aprenda de carácter, que aprenda de estilo, no, eso va más allá de la acción concreta chiquita que sería una habilidad rutinaria. Sí, Santiago. Perdón, no, aprovechando la analogía que hizo, también la cuestión del tiempo que le lleva cambiar las ruedas o cargar el combustible puede ser una cuestión también del propio auto, ¿no? En las condiciones en las que se encuentra o qué es lo Sí, que... sí, pero la cuestión acá era, los tipos se entrenan, es una gran maquinaria, los tipos se entrenan cada uno por separado para que la cosa les salga bien. Totalmente. Entonces, Sí, ¿qué sí. quiero decir yo con esto? Puede ser que la comprensión tenga incluida la enseñanza de una canción, la escucha de una canción, la composición de una canción, pero tiene que ir más allá de esas 3 acciones.
Por eso que yo le decía, que la comprensión envuelva las actividades, insisto en eso, que la comprensión vaya más allá que cada una de esas habilidades por separado. O sea, no desaparecen las habilidades básicas en música, sino que la comprensión es como un gran cascarón que retiene todas esas habilidades. Aprender la clave rítmica está bien, aprender a cantar la canción está bien, salirse y aprender a recrear la canción que enseñamos está bien, pero todo eso tiene sentido solo, sí, solo hay una gran comprensión potente que lo envuelve. Y que genera las preguntas, y que genera las discusiones, y que trae aparejado que el tipo salga de la escuela, de la clase, volado a buscar cosas por su cuenta. Acá yo lo puse en rojo, cuidado, no confundir desempeños rutinarios con desempeños de comprensión. Este último, el desempeño de comprensión, implica a lo que el alumno puede usar con lo que sabe de una manera creativa, novedosa y original. Entonces, acá yo me planteo, ¿cuáles son estas series de acciones o desempeños que destacan la comprensión en mi unidad? ¿Cuáles son esas acciones o desempeños que lo obligan al alumno a abrir puertas y ventanas y a escaparse de la clase buscando otras músicas, escuchando otras músicas, trayendo músicas nuevas a la clase, haciendo analogías? Yo creo que en esta música tal cosa, algo que ustedes me enseñaron en la clase. Pensaba en alguien que había trabajado sobre pentatónicos. Solo sirve aprenderlo pentatónico si el alumno se escapa y sale a buscar otras músicas y las trae a clase para producir analogías con las que trabajó. O si se viene a la clase planteándose, pero pucha, che, todas las músicas tienen 5, no hay músicas con 4, no hay músicas con 3 sonidos, no hay músicas con otro montón de sonidos. ¿Y qué pasa con...? Por lo tanto, lo que se hace con ese conocimiento es esencial. O sea, no es aprender la pentatónica. No es aprender una obra que es pentatónica. ¿Cuál es esa cuestión que lo hace al alumno trascender los límites? Y fíjense lo que les pongo acá. Es necesario realizar tareas estimulantes, intelectual, musical y cognitivamente. Y al hacerlo, buscar la metacognición, que es que el alumno pueda revisar cómo salió de lo que había aprendido, hizo pasos para buscar otras cosas. Y otra cuestión importante es la retroalimentación. Viene a clase con una obra y yo le digo, no, discúlpame, porque yo ahora ya empiezo otra unidad. Resulta que se gastó leyendo, buscando, trayendo, y vos después le descartás lo que te trajo a la clase. Y no lo tomás en cuenta y no te detenés. Por eso que yo hablo que comprender requiere tiempos para procesar esto. Una vuelta una profe del instituto fue a hacer una unidad de trabajo con rock. Le tocó una década de rock. Era una persona con una personalidad muy cerrada, hablaba con una voz muy suave. Y yo dije, en un secundario con 30 monos, me la van a comer apenas empiece, porque va a hablar en ese tono de voz, no se va a levantar de la mesa, no va a pasar más nada, y juro que yo decía, esto va a ser dramático. Le digo que ella llegó a la clase y desplegó sobre la mesa tapas de disco, tapas de CD, libros de esos grupos que estaban en esa década,
instrumentos, no sé todo lo que desplegó. El asunto es que no estábamos en una etapa tan tecnológica como esta. El asunto es que ella empezó a hablar y a medida que empezaba a hablar levantaba tapa, levantaba el libro, abría una caja y hacía escuchar un disco, volvía, no, entero no lo vamos a escuchar, solo un pedacito para que escuchen la sonoridad, y les volvía a contar una historia del músico, y les contó que su papá era un coleccionador porque era fanático de esa década. Bueno, a la clase siguiente, cuando la profe llega, porque le tocaba una unidad, 4 clases, cuando la profe llega, los alumnos no se habían ido al patio. La estaban esperando antes de la clase y empezaron a traerle otras tapas, otros libros, otros, ¿cómo se llaman? Los afiches. Y desde ahí en más, yo le puedo asegurar que fue una comunidad de aprendizaje porque le fueron disparando la unidad hacia intereses propios, intereses de la familia, músicas para escuchar. Venían y le decían, mire, esto es de colección, seguro que usted no lo tiene, yo lo traje para que lo escuchemos, a ese punto de locura total. Terminaba la clase y yo le tenía que decir, sonó el timbre, tenemos que cerrar porque tenemos que juntar todo porque viene otro. La unidad llevaba 4 clases y ella hizo 8. Porque los chicos estaban a rediseñarla para que eso ocurra, porque entonces acá aparece. Por lo tanto, lo que se hace con ese conocimiento es esencial. Y empiecen a pensar, o sea, y armarían una caja de materiales para que el alumno escuche, vea videos, músicas, lecturas cortas, que ya se las sinteticé, pero que le pongo el link si quiere seguir leyendo sobre el tema, no tirarle página alevosamente que no le sirven al alumno. Yo lo leo, yo sintetizo, yo me hago 4 preguntas sobre eso y les dejo el link, pero ellos tienen algo para leer y algo para pensar. Entonces, empiecen a pensar cómo armarían eso para que el alumno tenga algo más para ver, que no sea sola la clase y venir a la próxima clase. Les dejo algo para leer antes que vengan a la próxima clase. Les dejo algo para pensar antes que vengan a la próxima clase. Acá está lo de estimulación intelectual, musical y cognitiva, y al hacerlo, buscar la metacognición, esto que dice, sabe que yo estuve buscando y encontré, ¿y cómo hiciste para llegar a esa página? Porque esa página no la tenés en la caja de materiales que yo te di, agregala a la página, a la caja de materiales que yo te di, pero contame cómo llegaste a esa página. Entonces te va a decir las palabras clave que yo utilicé, y me pareció que era importante, ¿por qué la trajiste a la clase? ¿Qué leíste sobre eso? No pongan cosas en la caja que no hayan leído, que no hayan escuchado, que no hayan visto. Y ahí viene la retroalimentación. Hay actividades que no conducen a desempeños de comprensión. Son actividades rutinarias. Es como aprender el nombre de las notas. Es una actividad rutinaria. ¿Cómo se logra? De memoria, punto. Tenés que saber las notas. A ver, ¿dónde las tenés que saber? En una escuela de música que vas a necesitar leer y escribir música. En la escuela no. En la escuela primaria no. Salvo que tengan para leer partituras con instrumentos. Entonces, esa es una habilidad rutinaria, que si después no uso el nombre de las notas para leer partituras y que los chicos toquen instrumentos, no tienen sentido en la escuela. Pero aparte, aprender las notas para tocar una partitura no es una comprensión. La comprensión tiene que ir más allá de la lectura simple, rutinaria.
pueden que sí construyan conocimiento. Sí, acerca de una partitura, de la lectura de una partitura, aunque habrán ido 1000 veces a audio y aprendieron una partitura y la leyeron. Lo que sí pueden configurar son habilidades de rutina, no comprensiones. Para que sea una comprensión, sirve solo si cuando ustedes van a una clase de instrumento y deben interpretar la obra, no tocar las notas. Interpretar en el estilo de época sería una comprensión. Si no, es una habilidad rutinaria. Para que sea una comprensión, tienen que involucrar muchas acciones de pensamiento. Aquí, si ustedes quieren, el ejemplo que les puse antes, poner en juego esas habilidades rutinarias en la interpretación de una obra, o poner en juego esas habilidades rutinarias para componer una obra, que no es un ejercicio de improvisación en tiempo real, que es lo más que vamos a hacer en la escuela primaria. Ejercicios de improvisación en tiempo real o en tiempo diferido. Ejercicios, no obras. Componer una obra es otra cosa, va más allá. Composición necesita escritura, prueba, borro, vuelvo a poner, saco este instrumento, pongo este otro instrumento. Eso es una composición. No lo hace un alumno, ni en escuela primaria ni en escuela secundaria, es algo que esté en el CREI, 5 años de secundaria aprendiendo música. Escuela especializada en música. Todas las actividades que ustedes involucren en comprensión tienen un proceso y una reflexión involucrada sobre los progresos, sobre los caminos que hicieron, recorrieron, estuvieron. Y acá está lo que les estoy diciendo todo el tiempo, comprender es poner en funcionamiento esa comprensión en la vida real. Ahora yo voy a desarrollar los 4 puntos más importantes en la teoría de la comprensión. Tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión, evaluación diagnóstica continua. Esos 4 puntos son los primeros 4 puntos que ustedes van a empezar a pensar alrededor de la unidad. Ahora yo voy a desarrollar tópicos generativos. Si tengo que cortar ahí, semana que viene estaré con metas de comprensión, desempeño de comprensión, evaluación. Si llego uno más, no me quiero apurar porque necesito que lo vayan viendo tranquilamente. Tópicos generativos. Son conceptos, temas, teorías, ideas. Pero si elijo un concepto, tengo que lograr que ese concepto se convierta en una gran comprensión. Yo les voy a mostrar ejemplos. Pero, ¿pueden hablar de textura? Sí. Es un concepto musical, pero también es un concepto en plástica, pero también es un concepto en escultura, también es un concepto en instalaciones artísticas, también es un concepto en todo lo que tiene que ver con textil. Es un concepto que lo pueden aplicar en la vida y llevar más allá de la música. Un tema, ecología acústica. Ecología acústica adentro va a tener el sonido, física del sonido, la audición, probablemente se les abra a muchísimos campos. Va a tener lo que tiene que ver con ciencias naturales por la salud,
va a tener que ver con ciencias sociales porque va a tener que ver con el hombre en contexto. Entonces, es un tema que involucra otras áreas de conocimiento, que se escapa de la clase de música. Teorías. ¿Qué es la temperación como ser? Y ustedes se tienen que ir a la antigüedad griega, cómo los griegos empezaron a estudiar cómo se producía el sonido, cómo aparecían esos sonidos, en qué orden aparecían los armónicos, qué pasó con esa temperación que llegamos a Bach y el clave temperado, cómo llegamos a los instrumentos afinados hoy. Sigo. Ideas. Yo creo que en cada cultura las músicas tienen que ver con la evolución cultural del hombre. El hombre no evolucionado solo se involucra con músicas primitivas. Tengo que romper esa idea. ¿Qué cosas voy a llevar al aula para romperlo con música? Esa idea que cada sociedad escucha pocas músicas, algunas muy elegidas, las que están en los medios masivos de comunicación, y se me puede... no son todas fácilmente abordables desde la comprensión, ojo, porque hay que pegarle una vuelta. Entonces, yo digo que los tópicos generales... me voy a cruzar, espérenme un poquitito y después vuelvo para atrás. Miren estos ejemplos de tópicos. El timbre, su definición, instrumentos primitivos, la historia del timbre en pintura, las tecnologías y los timbres. Ese podría ser la gran comprensión de una unidad, que involucraría todo eso. Hay conceptos, hay teorías, hay ideas, hay un montón de cosas. Miren la de la voz. La voz, clasificaciones, registro, evolución del uso de la voz. La voz y las cuestiones de género, partiendo como ser del caso de los coros religiosos que no admitían mujeres y entonces castraban para tener la voz femenina. Pero podrían, estos son ejemplos que se pueden abrir, ampliar, sustituir, cambiar. No quieren decir que estos sean los ejemplos correctos. Se los pongo como para que ustedes empiecen a ver qué les pasa a ustedes con lo que están eligiendo. La música y las problemáticas de la audiovisión. De la música pura al videoclip. ¿Qué pasó con la escucha cuando antes no veíamos y escuchábamos y ahora estamos viendo para escuchar? Casi no existe la posibilidad de escuchar sin ver. Los gustos musicales. Podría ser y los medios masivos de comunicación en las industrias culturales. Pero denle la vuelta a todo lo que quieran, ahí aparecen los prejuicios, qué escuchamos y qué dejamos afuera, por qué dejamos afuera algunas músicas, nos conviene dejarlas afuera o no dejarlas afuera. Ahora, se entiende que pensar en una unidad para la comprensión es mucho más complejo que enseñar una canción. Sí, profesor. Ahora me voy al comienzo. Dije, hay conceptos, hay teoría, hay ideas, hay un montón de cosas y todas complejas, y una cosa muy importante, provocan discusión. Porque seguro que va a haber cosas sobre las que vamos a discutir. Una cosa que ustedes deberían hacer es seleccionar todos los tópicos del año, los 4 tópicos para el año, o los 4 tópicos generativos, o las 4 ideas, o los 4 conceptos desplegados para el año, y confeccionar una red conceptual con los mismos, agregando todo lo que aparece alrededor de esos conceptos.
a donde le aparezcan más conexiones, ahí deberían detenerse, porque esos son los puntos conflictivos y donde los chicos se van a sentir más cómodos porque van a querer discutir con ustedes sus posturas. Cuando ustedes se dispongan a comenzar con uno de los temas seleccionados, con una de las ideas, con una de las teorías, pídanle a los alumnos que generen una red con todo lo que saben del tema. Donde busquen alrededor del tópico cómo se conectan con los objetos que ellos manejan, con los conceptos que ellos manejan, con las ideas que ellos manejan, con las discusiones que ellos manejan. Los tópicos generativos, los grandes temas, si no quieren llamarlo tópicos generativos, no me importa un comino. Hablen del título de la unidad. Hablen del gran tema de la unidad, de la idea de la unidad. Son centrales para una o más disciplinas. Involucra a otras disciplinas. Y son importantes, atractivos, generativos para los alumnos porque los interpelan en sus posturas teóricas. Acá aparecen estas cajas que yo les estoy pidiendo que empiecen a armar por cada una de las unidades. Dicen que los tópicos generativos buenos cuentan con abundante información a la que el alumno puede acceder, recortadas por ustedes y puestas en una caja, para leer, para pensar, para mirar, para escuchar. Presentan múltiples vinculaciones entre otros tópicos, con los otros tópicos del año. Y con la experiencia del alumno dentro y fuera de la escuela. Y por eso deberían despertarnos interés. Esas cosas sobre las que de pronto nos ponemos a pensar si tenemos una respuesta, o varias respuestas, o dudamos nosotros también, o nos estamos metiendo en lo que yo llamo un agujero negro y me tengo que poner a estudiar sobre el tema. Cuando yo me involucré con ciencias sociales, ciencias naturales, física, en un proyecto sobre ecología acústica, me tuve que poner a leer tanta cantidad de material sobre física y sobre ecología acústica que les puedo asegurar que me llevó todo el año, terminamos la unidad, arrancamos el año que viene, y el otro año yo seguía leyendo sobre ecología acústica. Acá están los ejemplos que ya se los mostré. Y ahora, esto es para pensar en la unidad de ustedes. Con el tópico generativo, con la idea de la unidad, con el tema para la unidad, con el desarrollo para la unidad. ¿Qué descubrimientos se encontrarían al transitar los estudiantes? ¿Qué preguntas potentes se derivan de la unidad? Preguntas que no se contestan por sí, por no, hay que salir a leer, hay que buscar material. ¿Qué ideas potentes, abstractas, controversiales podríamos esperar de la unidad? Yo creo que la semana que viene deberíamos arrancar con el título de la unidad de cada grupo, con el tópico generativo, con la idea, con lo que ustedes están pensando que tenga que ver con esto que estamos hablando. ¿Cómo? ¿Dónde podría aparecer el entre disciplinas? ¿Dónde conectaría con otras disciplinas? Y a lo mejor yo lo podría comentar con mi colega, y mi colega se podría entusiasmar o no, lo cual podría potenciar la transdisciplina.
cómo se presentan los conocimientos para que se disparen las líneas de fuga. ¿Se acuerdan de dónde aparecen las líneas de fuga? ¿De dónde aparecen las líneas de fuga? ¿El concepto? Sí, Ok. sí, lo utilizamos el año pasado. De la Chiqui González, estuvimos Del hablando. video de la Chiqui González que se llamaba Calidociclo. Ajá. Y ese video hay que mirarlo para ver cómo se instalan las líneas de fuga. ¿Cómo? Esperen un poquitito que esto no lo puedo, no lo puedo colocar mejor, me quedó fuera, ya después se los acomodo. ¿Cómo significan las preguntas? A través de los recursos, no me gusta poner recursos, sino materiales de trabajo, de lectura, de escritura, de escucha, de video, que reconfiguren esos verdaderos puntos de fuga. Y aquí debería arrancar con la meta de comprensión. Yo creo que cerraría acá por una cuestión. Metas de comprensión y desempeño los podemos trabajar más unidos. Yo necesito que para la semana que viene cada uno de ustedes traiga su idea sobre tópico de comprensión en su unidad. Y que tenga todas estas características que estuvimos hablando. Porque van a tener que mover la unidad que estaban escribiendo, no queda otra. Profe, para Si nuestro esto nivel, no le... ¿Cómo, Agustina? que se me cortó justo la última parte de la frase que dijo, tenemos que pensar para la semana que viene cada uno el tópico generativo para el nivel en el que estamos. Para su unidad, para la que están para la trabajando. unidad. No, gracias. Para la unidad que están trabajando. Eso no deja de pensar cómo tengo acá los diseños curriculares que ustedes ya lo tienen para mirar. O sea, tengo que ir a los diseños, tengo que ver los contenidos. Pero ojo que los diseños curriculares son escritos por personas como nosotros, con dudas como nosotros, con huecos como nosotros, con agujeros negros como nosotros, con faltas como nosotros. Entonces, no, pero el diseño curricular está armado tipo glosario de listado de supermercado. Sí, bueno, pero yo estoy explicando por qué no lo puedo trabajar como listado de contenido, como un glosario de contenido, se les estoy diciendo. No se olviden que en el primer cuatrimestre quedó un diccionario wiki abierto al que tienen que volver y antes de fin de año deben cargar 5 conceptos. Como ahora van a estar revisando conceptos por sus unidades, aprovechen para cargar en la wiki los conceptos que aparecen en sus unidades. Ya le voy a pedir a Gustavo que después lo pase, pues yo esas cosas no las sé hacer, pero le voy a pedir a Gustavo que lo ponga en segundo y que lo ponga en tercero para que todo lo que vayan agregando cada uno se vaya sumando a lo anterior. Pero ya vayan pensando en completar esa wiki, ¿sí? Una pregunta que en realidad no sé si me la con Ailu entre nosotras, pero a ver si nos podés ayudar. Porque nosotros habíamos pensado, planteamos en un primer momento el tema del universo de sonidos del cuerpo y eso, pero después también nos fuimos a la Vidala y a las conexiones con las músicas actuales. Eso, sí, como venimos en la, digamos, en la unidad, ¿iría más por el tópico de la Vidala o seguimos por el de los cuerpos de los sonidos musicales del cuerpo? A mí me parece que es más fuerte el tópico los sonidos del cuerpo, porque te podés ir desde las comunidades primitivas, a ver cómo usaban el cuerpo como primer resonador de músicas, hasta la actualidad que pasa hoy con el cuerpo.
Y en el medio usar dos ejemplos. Vos podés trabajar la Vidala y podés hablar, que el ejemplo uno era Vidala y el otro. Y una tonada. Tonada. Bueno, lo que te tenés que preguntar vos, si los dos ejemplos que elegiste van por la voz, o por el noroeste, o por las alturas, o por la voz. Por eso que no es una cosa para resolver ahora. Me parece que el tópico, a ver, que el tema que eligieron pueden volverlo a pensar focalizando en otros lugares o no. Tienen que ver bien a dónde van a focalizar, si en la voz, si en el cuerpo, o en qué. Ajá. Bueno, O pero sea, podría ser. Lo dejo como que me parece que puede andar como tópico, sí, o como gran idea, o como tema, si le dan una vuelta. Claro, claro. Y que adentro esté, digamos, como el concepto de la Adentro vida. puede haber cosas para tocar, cosas para ejecutar, cosas para cantar, siempre y cuando tengan sentido adentro del tópico. Sí. Claro. Bueno, gracias. Que nos pasa. Yo creo que ahora se tienen que ir y discutir mucho lo que hicieron y cómo resignificar lo que hicieron. Tienen el power en la misma grabación, pero si quieren se lo puedo, lo que pasa es que lo voy a estar cambiando, no lo voy a dejar igual, no va a estar igual dentro de un rato este power, pero yo se los puedo compartir, no tengo drama en compartírselo, pero les digo, desde arreglar el formato hasta agregar placas, no está terminado. Les aviso, Sí, está en proceso. está en la grabación y yo también fui tomando nota de todo lo que estaba en el Power, así que también lo puedo compartir. Yo les puedo compartir el Power, no tengo problema. Le mando a uno y ustedes comparten al grupo. Pero sepan que yo esto lo sigo actualizando, no lo dejo así como está. ¿Se entiende? Sepan que está todo en proceso, o sea, porque sigo estudiando y sigo agregando, y sigo estudiando, y más que hoy llegué a tópico. Para la semana que viene, como ser en desempeños y metas de comprensión, ya va a haber un montón de cosas. Último, van a quedar armar las actividades. Porque si yo no pienso en las metas de comprensión y en los desempeños de comprensión, no puedo armar actividades. Las actividades tienen que responder a ¿qué quiero yo que ellos puedan hacer cuando termine la unidad? Desempeño de comprensión. Metas de comprensión, perdón. ¿Y cuál va a ser la forma de evaluarlo? ¿Dónde lo veo a eso a medida que va transitando la unidad? Lo veo mientras completa esta guía. Lo veo mientras ejecuta esta canción. Lo veo mientras completa este gráfico. Lo veo mientras hace tal otra cosa. Por eso que yo no los dejaba arrancar con las actividades, porque arrancar con las actividades es desentenderse del proceso de la comprensión. Es como ir al súper sin lista y con poca plata. Compran todo lo que no necesitan. Nosotros tenemos pocas clases y la comprensión genérica para el año es muy potente, consecuencia que tienen que transitar por todos esos lugares y bajársela. Así que les digo, arréglense. No. O sea, ustedes están transitando y me mandan, Ruth, mira, la reescribimos, ¿te parece que por acá puede ir? Y yo les contesto, eso no es problema, ¿eh? Antes de la semana próxima. Así que también eso para mí.
Ya la semana que viene vemos cómo sorteamos el orden de exposición el 5 y el 12 de noviembre, creo que es. Estamos, o sea que para esa fecha ustedes no solo, no me van a contar las actividades porque todos vamos a tener la planificación de los compañeros. Lo que tienen que hablar son las fundamentaciones de las decisiones, y las fundamentaciones son de autor y de apropiación de autor. Así que primero, ¿por qué recorto el tema? Supónganse timbre que yo puse ahí. ¿Y por qué coloco alrededor del timbre tal cosa? Y entonces se van a la primera unidad, porque yo creo que la educación musical en la escuela está para bla, 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 y según el autor, bla, 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 y según el autor, bla, 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 y yo discutiendo con este autor, porque no lo tomo tal cual él lo dice, y porque me fui de la bibliografía a ver otra bibliografía, y la agregué. Había una carpetita en el plan de bibliografía que decía bibliografía agregada por el alumno. Se supone que el alumno sale motivado y busca otras cosas para leer. ¡Wow! Y entonces ustedes agregaron un montón de bibliografía, esa carpetita que decía bibliografía agregada por el alumno. Bueno, después dicen, decidimos hacer el recorte de estos contenidos, porque en los NAP aparece tal cosa y en los diseños curriculares aparece tal otra, pero yo, leyendo en la teoría de fulano de tal, que habla de campos rítmicos, dejo de lado este contenido y agarro este otro que lo suple porque está mejor enfocado, bla, bla, bla. Y después decidimos internamente realizar el diseño de cantar la canción, y para eso me fui a leer sobre habilidades básicas en música, y fulano dice, y mengano dice, y el otro dice. Entonces, todo lo que hacen adentro de la unidad se tiene que justificar con teoría. Desde el recorte del tema, idea, teoría, contenido, hasta cómo van evaluando. Así que, señores, que Dios los ayude, los haga buenos, inteligentes, comprensivos, flexibles en sus conocimientos y demás, y nos vemos entre semanas si necesitan alguna. Generalmente yo me conecto de 2 a 5, estoy trabajando con Gustavo o con los adscriptos, generalmente estoy trabajando a la siesta. A veces trabajo en la mañana, pero como estoy yendo a kinesiología, pierdo mucha mañana en kinesiología. Pero a la siesta de 2 a 5 generalmente estoy conectada. O sea, ustedes me mandan una visita, Ruth, nos podemos conectar, y les mando un Zoom para que les conecten. Pero para eso hayan leído, hayan discutido, primero hagan cosas ustedes. No vengan a que yo les proponga el tema o el contenido o el tópico generativo. Lo tienen que traer ustedes después de haber discutido con